Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Hoy día quiero hablarles de algo, mi hermano, también práctico, que es de qué fiestas debería participar el pueblo de Dios, la iglesia. ¿Y de qué fiestas no debería participar el pueblo de Dios? Porque alguien ayer me preguntaba y me decía, pastor, me invitaron a un bautizo. ¿Debo ir o no debo ir? Alguien también preguntaba, pastor, a nosotros nos escogieron de priostes. ¿Debo participar o no debo participar? Alguien decía también, pastor, me escogieron de padrino para un bautizo. ¿Debo salir o no debo salir de padrino? ¿Sí? Entonces, como que hay algunas cosas que son elementales, son básicas para algunos, pero hay otros que no conocen, que no saben y se confunden y dicen, bueno, participo o no participo. Hay algunos que participan de todo. Ese es el un extremo, participan de todo, pero en cambio hay otros que no quieren participar de nada. Y es como que se encierran en una burbuja, ¿verdad? Y tienen miedo de salir o de participar de alguna comida porque piensan que están pecando. Entonces es esencial enseñar el equilibrio, lo que la palabra dice, lo que el apóstol Pablo dice acerca de cómo nosotros debemos vivir como cristianos, de qué fiestas debemos participar y de qué fiestas no debemos participar, de qué comida debemos comer y de qué comida no debemos comer, hablando de las fiestas, ¿no? Hablando de las fiestas, no de tu casa, no estoy hablando de tu casa, no, si en tu casa tengo carne, no puedo comer carne, porque es carne de chancho, por ejemplo, porque el judaísmo dice que eso es inmundo. No hablo de eso, estoy hablando precisamente de la comida que se sirve en las fiestas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, yo quiero hablar de dos cosas aquí, hermano. Yo quiero enseñar de dos cosas y mire, vamos a hablar de dos cosas, hermano, las fiestas, ¿no? Pero dentro de las fiestas yo quiero hablar de dos cosas, quiero enseñar de dos cosas, las fiestas judías y las fiestas paganas. Cuando hablamos de fiestas judías, son las fiestas que celebra ¿quién? ¿La iglesia? No, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Esas son fiestas judías, Israel. ¿Nosotros somos Israel? No somos Israel, ¿sí? Yo quiero dejar claro una cosa aquí, porque hay muchas iglesias que están celebrando fiestas judías. Están celebrando todas las fiestas judías, incluso a la gente le están mandando a circuncidarse, ¿sí? Y celebran las bodas judías y hacen todo como si ellos fueran judíos. Cuando hablo de fiestas, yo tengo que hablar de estas dos cosas, hermano, y tal vez una tercera más, que sería la fiesta del cristiano, las fiestas cristianas, o la fiesta que Cristo instituyó. ¿Cuál es esa fiesta? No, la Pascua es fiesta judía, la Santa Cena o la Cena del Señor. Ya, al final vamos a dar un tiempo para preguntas, así que si usted tiene preguntas, vamos a ir contestando todas esas preguntas, pero esa pregunta que usted está en el mensaje, así que la vamos a ir desarrollando, ¿ya? Mire, hablamos de dos tipos de fiestas, las fiestas judías y las fiestas paganas. Fiesta judía, el pueblo de Israel. Fiesta pagana, todo lo que celebran fuera del pueblo de Israel, ¿sí? Fiesta pagana, en otras palabras, habla de las fiestas, ¿a quiénes? A los dioses. Esas son fiestas paganas, ¿sí? No, pastor, yo no celebro cumpleaños porque es del diablo. Bueno, eso no es una fiesta pagana en sí, ¿sí? No es una fiesta pagana, pero si tú me dices, yo estoy celebrando a San Antonio, a San Nicolás, a San, ni sé cómo, a San Pedro. Por ejemplo, las chamisas, yo vi mucha gente haciendo chamisas, ¿verdad? Celebrando su santo, ¿verdad? O el santo. Entonces, todas esas fiestas son paganas. Toda fiesta dedicada a un santo que no sea Dios, el Dios altísimo, el Dios poderoso, es fiesta pagana. Entonces, por ahí quiero empezar yo, ¿verdad? Hacer una gran diferencia. Entonces, primero vámonos con las fiestas judías. Mire, hay muchas iglesias, muchos cristianos que piensan que por nosotros ser evangélicos, ser cristianos, creer en Cristo, ¿y Cristo de dónde vino?
de Israel, del pueblo judío, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos participar de todo lo que participa el pueblo judío, de todo lo que participa la nación de Israel. Y eso es mentira, eso no es así. Yo quiero empezar con la primera cosa, hablando de eso, yo quiero empezar con esto. Yo quiero que usted apunte esto, que todo aquel que celebra fiestas judías ha desechado a Cristo. ¿Sí? Todo el que celebre fiestas judías ha despreciado y ha desechado a Cristo. Pero pastor, ¿qué tiene de malo celebrar las fiestas judías? Bueno, ya vamos a ver lo que dice Pablo acerca de las fiestas judías. Yo quiero enseñarle, por ejemplo, que hay algunas fiestas como la fiesta del Shavuot, ¿sí? Que esta es una fiesta que celebra el pueblo judío, que es la celebración de cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿sí? Y ellos la celebran esta fiesta. Cuando Dios se mostró en la montaña, ¿verdad? Y le dio las tablas, los mandamientos a Moisés. Entonces, esta es una fiesta que celebra el pueblo judío. Bueno, ¿tiene algo de malo celebrar esa fiesta, ese día? Alguien podría decir, bueno, no tiene nada de malo celebrar que Dios le haya dado su ley a Moisés. Acuérdese que ¿cuántas leyes tiene el pueblo judío? En Deuteronomio y en Levítico, ¿cuántas leyes son? 605 leyes. 605 leyes. ¿Cuántos mandamientos le dio? 10 mandamientos. Pero aquí yo tengo que diferenciar algo esencial, que en estas 605 leyes, se dividen en dos tipos de leyes, la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral, aunque ya lo he enseñado antes, eso es algo que yo sí debo hacer. Por ejemplo, el no matarás. Eso es la ley moral de cómo yo debo conducirme, cómo yo debo ser como persona, ¿sí? Entonces, en el pueblo judío hay la ley moral y la ley ceremonial. ¿Cuál de las dos leyes deberé celebrar yo? ¿La moral o la ceremonial? La ceremonial, la moral. La ceremonial no. Entonces, todo el que celebre la ley ceremonial ha despreciado a Cristo. Escuche, ¿por qué? Porque Pablo dice que la ley ceremonial termina con Cristo. Todas las ceremonias o todos los ritos que se hacían o todas las celebraciones judías representaban a Cristo. Entonces Cristo vino y se cumplieron. ¿Qué pasa entonces con el anuncio, con las ceremonias? Se terminaron. ¿Por qué? Porque se cumplieron ya. Ya se cumplieron. Entonces, por eso yo le digo que si alguien sigue celebrando la ley ceremonial judía, entonces no ha creído en Cristo, porque no cree que se ha cumplido la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese cristiano? Sigue esperando al Mesías. Entonces ha despreciado a Cristo. Y algo terrible, ¿será salvo o no será salvo? Porque ha despreciado a Cristo. La salvación es yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Cristo. Entonces, si hay un cristiano, entiéndame bien esto, hermano, y tenga mucho cuidado, porque hay muchas iglesias en el Ecuador que están yendo tras el judaísmo. Hay que celebrar la Pascua, los panes sin levadura y el cordero con hierbas amargas. Hay que celebrarlo así, porque si no, Dios no se va a agradar con nosotros. Tienes que decirle, mira, el cordero con hierbas amargas representa el sacrificio de Cristo. Hierbas amargas representan lo amargo que Él vivió en el madero. El cordero es Cristo. Que hay que pintar la casa como Dios les ordenó, con sangre en Egipto, con sangre para que las plagas no caigan. Esa sangre representaba el cordero Cristo, y la sangre que limpia y nos cubre de la ira de Dios. Todo eso tiene representaciones simbólicas, y todas las ceremonias terminan en Cristo, en el cumplimiento de todas las cosas. Si hay un cristiano evangélico que sigue celebrando, que se mete al judaísmo, ha desechado a Cristo, no tiene salvación. No tiene salvación porque no ha creído en el Mesías. ¿Sí? Yo me sorprendo ver jóvenes, mire, gente que yo he conocido, yo los veo a los tiempos en una iglesia cristiana con el gorrito de los judíos, con túnica judía, y se hacen rabinos. Que acuérdense que rabino significa maestro. Es que si tú ves el judaísmo desde un punto de vista, es bueno, porque te enseña a ser una buena persona, a amar al prójimo. Todo eso te enseña a vivir bien,
respetar tu esposa, tu familia, agradar la ley, pero también a hacer la ley ceremonial, a cumplir con todas las ceremonias. Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista humanista, es bonito, es bueno. Pero si lo vemos desde el punto de vista bíblico, es malo. ¿Por qué? Porque ha despreciado al Mesías, a Cristo. ¿Y nosotros por qué somos cristianos? Por Cristo, pues. Entonces, si hay una iglesia evangélica que vive haciendo la ley ceremonial judía, esa iglesia no es cristiana. Esa es una iglesia judaizante o judaizada. Sí, yo quiero que usted esté claro. Porque esta me dijo, mi iglesia es evangélica, pero hacemos ritos judíos. Tu iglesia no es cristiana, tu iglesia es judía. Es una iglesia judaizada. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, si tú eres cristiana, ¿vas a estar en una iglesia judía o en una iglesia cristiana? Eso es así de fácil. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo quiero decir esto, entonces la ley moral no ha pasado. Esta sí, esta no. La ley ceremonial no. Una de las fiestas es el Shavuot, otra de las fiestas es la Pascua. Como yo les decía, el pan sin levadura y el cordero con hierbas amargas, que se debía comer una vez al año. Todo eso representa a Cristo. Hay otra que... la Pascua es el día de la liberación de Egipto, el día de la liberación. ¿Cuántos años estuvieron ellos en Egipto, esclavos? 400 años. Y el Señor los libera. Gloria a Dios, esa es una fiesta que hay que celebrarla. Pero es una fiesta judía. ¿Sí? Es una fiesta judía. Porque yo no debería participar de la Pascua. Alguien puede decir, si Jesús participó de la Pascua, si Jesús participó, yo también debo participar, puede decir alguien. ¿Sí o no? ¿Participó o no participó Jesús de la Pascua? Sí, participó de la Pascua. ¿Sí? Él participó de la Pascua, pero les dijo, os doy este mandamiento nuevo. ¿Sí? Cada vez que se reúnan en mi nombre, tomen el pan y tomen el vino, que representa mi cuerpo y mi sangre. Y hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Hasta que venga. Terminó, se cumplió la Pascua. ¿Sí? Eso, la Santa Cena reemplazó a la Pascua porque es el cumplimiento ya. O sea que cuando tú participas de la Santa Cena, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás celebrando que el Mesías vino y murió y nos rescató. Eso estás celebrando. ¿Sí? Esa es la fiesta del cristiano, la liberación. ¿Pero de qué? Del reino de las tinieblas. La muerte de Cristo, la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Eso es lo que celebramos nosotros, ¿sí? Ya no la Pascua. Pero bueno, hay otra de las fiestas que celebra les voy a nombrar solo 3 nada más, no les voy a nombrar todas porque hay algunas. La fiesta del Purim, por ejemplo, ¿sí? Mire qué cosa tan terrible que hay iglesias que celebran todas estas fiestas, hermano, ¿sí? Esta es una fiesta que se celebra cuando ellos fueron dispersados y Dios libró al pueblo de ser exterminado por medio de Esther. ¿Se acuerda usted cuando Esther intercedió? ¿Sí? Delante del rey, cuando ellos eran dominados por los persas. Y Dios los libró por mano de Esther. Y eso es la fiesta que se termina, o que se celebra, mejor dicho, porque ellos fueron liberados de ser exterminados de la tierra a través de los persas. Entonces, estas son fiestas judías, son fiestas ceremoniales. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esas fiestas? Nada, absolutamente nada. Son fiestas que el pueblo de Israel celebra porque no ha entendido que ya se cumplió todo en Cristo. ¿Sí? Ahora sí, vamos a la palabra, hermano. ¿Qué nos dice Romanos 10:1? Mire usted, Pablo es muy enfático con esto, hermano. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Por Israel, ¿para qué dice? Subraye para salvación. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel, al desechar a Cristo, no tiene salvación, ¿sí? No tiene salvación.
pero aún así la misericordia del Señor está con ellos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Leamos todos el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque, mire, aquí viene algo interesante en el 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, mire usted, ¿qué está explicando Pablo? Pablo se enfrentó con un problema muy grande. Escuche, que cuando el evangelio se extiende, sale del pueblo judío, pero Pablo lleva el evangelio a los gentiles. Pero Pablo se topa con un problema, que mientras él predicaba de creer en Cristo a la gente y de la salvación a través de Cristo, había un grupito de estudiosos, ¿verdad?, de ese tiempo, que andaban diciendo: a ver, sí, es verdad, Pablo dice de Cristo, crean en Cristo, pero circuncídense. Crean en Cristo, está bien lo que dice Pablo, crean en Cristo, pero celebren todas las ceremonias judías. Crean en Cristo, pero nacionalícese judío. Crean en Cristo. Entonces ellos le adicionan a Cristo. Mire lo que están haciendo ellos. ¿Cristo con qué? Con leyes judías. Y Pablo dice: eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, porque la ley, el cumplimiento de la ley es Cristo. Y la ley dice que el que hace estas 600 leyes será salvo, pero la palabra también dice que por fe, si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor, seremos salvos. Entonces Pablo dice, quiero que me presten mucha atención, ¿la ley judía es mala? No está diciendo eso Pablo. Pablo dice, yo no estoy en contra de los judíos. Yo sé y puedo dar testimonio que ellos no tienen mala intención, dice, ¿verdad?, en su ley, porque la ley les dio Dios. Pero hay un problema, que ellos no han entendido que el cumplimiento de esa ley ya está y es Cristo. Como ellos siguen celebrando, entonces algo grave que pasa es que desecharon a Cristo. No puedes tener a Cristo y tener las leyes ceremoniales judías, es imposible, imposible. Entonces Pablo peleó mucho con esto. Mira, ¿de cuántos tú has escuchado que se han circuncidado? Pues tal vez no escuches mucho, pero hay mucha gente que sí se circuncida, ¿sí? Unos por motivo de salud, otros por motivos judíos, porque se están judaizando. Pero Pablo dice que la circuncisión ya no es de la carne, sino ¿de qué? Del corazón. ¿Qué debe ser arrancado de nosotros? El pecado. Tiene que ser extirpado del corazón del hombre. Porque ¿de qué sirve? Escucha, que tú vayas a una clínica y te circuncides, ¿verdad? El varón, los varones son los únicos que se pueden circuncidar. Va a la clínica el varón, circuncídeme por favor, le circuncidan, pero el pecado no ha salido del corazón, sino que sigue el pecado en el corazón. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Es apariencia nada más. Por eso Pablo dice que la circuncisión tiene que ser del corazón, o sea, que acá no esté el pecado, debemos arrancar de nuestro corazón el amar el pecado. ¿Sí? Cuando hablo de acá, hay un refrán que dice Martín Lutero, si no me equivoco, dice,
hablando del pecado de la mente, dice Martín Lutero, yo no puedo evitar, dice, que las aves vuelen sobre mi cabeza, dice, ¿verdad? No puedo evitar, pero sí puedo evitar que las aves hagan un nido en mi cabeza, hablando de los pensamientos, ¿no? De las ideas. No puedo evitar tal vez pensar, ¿verdad?, en eso, pero lo que sí puedo evitar es pasar todo el día pensando en eso, ¿sí? O atesorar ese pensamiento y tenerlo en mi mente, ¿sí? Eso es algo que yo sí debo evitar. Entonces, esa es la circuncisión de la que habla Moisés. Y ahora, vámonos a Hebreos 10. Mire, hermano, esto es hermoso. ¿Qué nos dice Hebreos 10:1? Hablando de lo mismo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrendar, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Son cosas muy difíciles de entender. Pero aquí Pablo está diciendo esto primero, que la ley, que es los sacrificios y la ley, cada año se acercaba el sumo sacerdote, entraba al templo y presentaba ofrenda por el pecado del pueblo, ¿sí? Cada año. Y cada año la gente se acercaba con su ofrenda para que el sacerdote sacrificara su ofrenda. O sea, habían varias ofrendas que el sacerdote hacía. Pero todos esos sacrificios, ¿qué son? ¿Qué dice Pablo? Sombra de lo que ha de venir. Escuche, ¿qué es lo que iba a venir? Aquí se hacían sacrificios cada año. Pero Pablo dice algo interesante, preste atención, que dice que, ¿por qué se hacían cada año los sacrificios? Pero no los borraban del todo. Porque si los borraban del todo, dicen, se hubiera ido el sentimiento de culpa, de culpabilidad que había en el hombre. Entonces, como cada año tenían que subir a presentar ofrendas, subir a hacer sacrificio, ese no era un sacrificio perfecto, pero estaba anunciando al sacrificio perfecto, que es Cristo. Mire usted, esto, las leyes, la ley ceremonial, los sacrificios anuales, son la sombra, dice Pablo, de lo que ha de venir, que es Cristo. Esto de aquí, aunque Dios lo ordenó que el hombre lo haga, era imperfecto. ¿Por qué era imperfecto estos sacrificios? A ver, alguien que se les revele. ¿Por qué eran imperfectos? Es tan sencilla la respuesta. Claro, eran imperfectos. ¿Por qué? ¿Por qué eran imperfectos? Eran momentáneos, pero algo más todavía. No eran fiestas paganas. Estamos hablando de las celebraciones judías, ¿sí? Eso, muy bien, mire usted. ¿Qué hacían las ofrendas? La sangre del cordero cubría el pecado. Solo lo cubría, lo amortiguaba. ¿Para qué? Para que Dios no mire la abominación, el pecado de la gente. Cubría el pecado. Pero la sangre del cordero, ¿qué hace? He ahí el cordero de Dios, dijo Juan, ¿qué dice? ¿Que cubre el pecado del mundo o qué? Que limpia el pecado del mundo. Mire usted, limpia.
Acá cubre nada más, pero el pecado sigue ahí. Porque mire, si yo verdad, yo tenía en mi corazón, digamos que estábamos allá nosotros. Cada uno se acercaba con su ofrendita. Los que tenían más posibilidades, un corderito. Los que tenían menos posibilidades, una palomita, ¿verdad? Y llevaban a ofrendar y le decían al sacerdote: tenga esta palomita por mi pecado y el de mi familia, ¿verdad? Para que Dios perdone. Y entonces el sacerdote cogía y sacrificaba el animalito, quemaba la carne, la sangre, y ese olor subía, dice, ¿verdad? Y eso hacía que Dios perdone su pecado. Pero ¿qué pasaba? La persona seguía con el pecado en el corazón, ¿verdad? No se quitaba el pecado del corazón. Regresaba a su casa y tal vez en el mismo camino iba a chismar, ¿verdad? Con la comadre de lo que había visto o pasado. No se quitaba el corazón. No había convicción de error, juicio. ¿Qué pasa cuando tú sales de la iglesia? ¿Cómo regresas a tu casa? ¿Conversando de lo que viste o hablando de las cosas de Dios, de lo que aprendiste? Amén, ¿verdad? Regresas, hijo. Ay, mira esto, así es que hemos estado haciendo y no se debía hacer así. Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que Dios quiere. Mira, hay convicción de error, juicio y pecado. Porque estamos en Cristo. Entonces, el pecado solo se amortiguaba, pero con Cristo, en cambio, la ley se escribe en el corazón y eso nos hace nosotros limpios del pecado. Eso es hermoso, hermano. No sé si usted se alegra por eso, pero eso es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque eso nos hace libres del pecado. La gente llevaba su sacrificio y regresaba, pero no era libre del pecado. Entonces Pablo dice: no puede ser posible que no entendamos eso, que lo que Cristo vino a hacer es libres del pecado, vino a limpiar el pecado del mundo, y ustedes siguen queriendo solo cubrir el pecado a través de los sacrificios anuales. Mire, si usted se encuentra con una iglesia donde el pastor coge y empieza a hacer sacrificios, yo he escuchado aquí en Ecuador que hay iglesias que matan todavía animalitos. Hermano, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Debería quedarme o debería salir yo de ahí? Debería salir, hermano. ¿Por qué? Porque yo sí creo que el Cordero que pagó el pecado por mí una sola vez y para siempre ya vino y ya pagó el precio que es Cristo. ¿Sí? Otra de las cosas, ¿por qué no era perfecto este sacrificio? Sencillamente porque ¿quién hacía estos sacrificios? ¿Gente perfecta o gente imperfecta? Y es gente imperfecta. Pero ¿quién pagó el sacrificio de acá? Cristo. Y en Cristo no hay imperfección. Mire usted, en Cristo no hay imperfección. Por eso es que nosotros entendemos. Y Pablo dice que el sacrificio fue una sola vez y para siempre. No más sacrificio. Ya se hizo el sacrificio. Entonces, todo el que confiese con su boca y crea con su corazón que ese Cordero de Dios que pagó el precio y limpia mis pecados, será salvo. Y el que no crea y no confiese y siga haciendo las leyes judías, lamentablemente no ha entendido, está más perdido. Hermano, no ha entendido nada. Sencillamente, y no tiene salvación. No tiene salvación. Mire lo grave que es, hermano, seguir practicando las fiestas judías ceremoniales. ¿Sí? Es muy grave. Entonces, mi hermano, por hablarle de esto, pero vámonos acá ahora a las fiestas paganas. Ya usted sabe que usted y las fiestas ceremoniales judías nada que ver, ¿sí? La ley moral sí, no matarás, no robarás, pero aún así la ley moral es explicada porque en los 10 mandamientos también existe el guardar el sábado, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? ¿Ya? Aquí hay muchas iglesias también que guardan el sábado no trabajan, no hacen nada y se dedican a meditar en la ley de Dios. ¿Estará bien o estará mal eso? ¿Qué dice usted? Jesús vino a hablar acerca de eso y dijo: yo soy el Señor del sábado, yo soy tu descanso, yo soy tu reposo. Ya no es solo el sábado, ahora es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los 7 días de la semana tú tienes que aprender a descansar en el Señor y tú tienes que estar en Cristo. Ya hemos hablado bastante de eso. Entonces Cristo lo enseña, no lo estoy interpretando yo, Cristo mismo lo dijo: yo soy el Shabbat, ¿sí? No, pero Señor, déjanos descansar un día. No, aprendan a descansar todos los días en mí, dijo el Señor. Yo soy tu descanso,
¿Sí? Entonces, eso acerca de las leyes judías. Pero vamos nosotros ahora de las fiestas paganas. Mire, para hablar de qué fiestas debo yo participar y de qué fiestas yo no debo participar, yo quisiera primero hacer varias preguntas. Nosotros deberíamos hacernos varias preguntas para saber qué sí y qué no. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante hablar de esto, hermano? Porque nosotros vivimos en una ciudad muy fiestera. Muy fiestera. ¿Sí? Es más, viene gente de otras ciudades y se sorprende al ver los pases, al ver la gente danzando en la calle, ¿verdad? Se sorprende y uno les pregunta, ¿y en tu ciudad no hacen eso? No, en mi ciudad no se ve esas cosas. ¿Sí? Aquí se celebra casi todos los meses, hay fiestas. ¿Sí o no? Casi todos los meses hay fiestas. Pero hay varias preguntas. Mire, cuando usted le inviten a una fiesta, cuando usted vaya a alguna reunión, sea familiar, de trabajo, lo que sea, usted debe hacerse varias preguntas para saber si yo debo estar o no debo estar ahí. ¿Sí? Una de esas preguntas es, ¿lo que voy a celebrar es agradable a los ojos de Dios? Como cristiano, digo, ¿no? Porque el no cristiano no piensa en eso. ¿En qué piensa el no cristiano? ¿En qué piensa? En divertirse, ¿verdad? En divertirse nada más. El cristiano, en cambio, ¿en qué piensa? ¿En qué piensas tú? ¿En qué piensas tú? Preste atención. ¿En qué piensas tú? En agradar a Dios. ¿O deberíamos pensar en eso? Porque si a mí me invitan a una fiesta, si a ti te invitan a una fiesta, tú no vas a ir, ay, a los tiempos, un bailecito, ¿verdad? Voy a limpiar el piso, a barrer el piso, yo voy a desempolvar el esqueleto. Si tú piensas de esa manera, yo estoy hablando de gente cristiana, de nosotros como pueblo de Dios, ¿deberíamos seguir pensando de la misma manera? Cuando a ti te inviten a una fiesta, yo no te digo prohibido ir a fiestas, yo no te digo prohibido ir a eventos, yo no te digo prohibido ir acá, ahora van a hacer lo que yo digo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú debes analizar si lo que tú estás haciendo es agradable a Dios, porque se supone que somos hijos de Dios. Mira, es tan fácil como esto. ¿Consideras hijo de Dios? Agrada a Dios. Si tú no te consideras hijo de Dios, haz lo que tú desees. Haz lo que tú quieras. ¿El pastor te va a decir algo, te va a insultar? No, yo no voy a estar detrás tuyo tomándote fotos. No, tampoco te voy a acusar. Pero hay alguien que sí va a juzgar y es Dios. ¿Sí o no? Dígale al que está al lado suyo, ten mucho cuidado. ¿Sí? Ten mucho cuidado. Porque eres cristiano, dígale. Eres cristiano. Mire, hay madres que me dicen, mi hijo me pidió permiso para ir a una chamarrasca. Dice, ¿sí saben lo que son las chamarrascas? me dijo que le deje ir a una chamarrasca, pero sabe que yo soy de mente abierta, yo soy open mind, dice. Yo no soy como usted, mente cerrada, dice pastor. Yo no soy usted, mente cerrada. Yo creo que a los chicos hay que dejarles conocer todo y vivir todo y después regresen a los caminos del Señor. ¿Y qué pasa si no regresan? ¿Qué pasa si les gusta? ¿Qué pasó con Lot? ¿A dónde fue a terminar Lot? ¿Y qué hubiera pasado si Abraham no intercede y lo va a ver? Abraham fue a rescatar a Lot 2 veces, a pelear para rescatarle. ¿Sí? La primera peleó contra hombres, la segunda intercedió delante de Dios para rescatar a Lot. Pero si Abraham no hubiera intercedido, hermano, Lot moría ahí. ¿Con quiénes? Con Sodoma y Gomorra, con todos los pecadores. No, que mi hijo conozca, mira, si tu hijo llega a Sodoma y Gomorra, ten por seguro que le va a encantar y no va a volver. Así que no apruebes lo que Dios desaprueba. No te creas más bueno que Dios. No te creas más sabio que Dios. Y no te creas más misericordioso que Dios. Porque por eso también seremos juzgados. Sí. Job cometió ese error. Dice que cada día Job subía con su ofrendita. Ay, Padre, por si acaso mis hijos hayan pecado, porque Job sabía que sus hijos eran bandidos y sus hijos organizaban fiestones en las casas, ¿sí? Y hacían locuras, los hijos de Job.
Porque alguien puede decir, qué injusto, Dios quiso tratar a Job y mató a sus hijos. Y si Dios mató a los hijos de Job era por lo malvado que eran los hijos de Job, por los libertinos que eran. Por eso murieron. Cayó la casa ahí mientras estaban haciendo la fiesta, les cayó encima la casa. No te creas más bueno que Dios. No pienses que eres más sabio que Dios. Si Dios te dice esto sí y esto no, y tú dices, no, es lo que Dios dice sí, yo digo no, y lo que Dios dice no, yo digo sí, entonces te estás creyendo más sabio que Dios. ¿Sí? ¿Cuál será el fin de todas las cosas? No, es que debemos aprender lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba, hermanos. Entonces, aquí nosotros deberíamos preguntarnos, si esa fiesta, ¿dónde me invitaron? ¿Y lo que yo voy a hacer es agradable a Dios o no es agradable a Dios? Si a Dios le agrada o le desagrada. ¿Sí? Bueno, si a Dios le agrada, entonces vaya tranquilo, dé testimonio de Él, predique de Él y regrese a su casa tranquilo. Si a Dios le desagrada, entonces no vaya. Eso debería ser. Y lo que yo debo siempre tener en mi mente es, ¿yo hago esto porque todo mundo lo hace o por qué? Porque todos los que temen a Dios lo hacen. O yo no hago esto porque todos los que tienen temor de Dios no lo hacen. ¿Sí? Ay, pero pastor, qué aburrido que es así la vida del cristiano. No. Yo no he ido a algunas fiestas y no me he muerto y no me he quedado aburrido, hermano. ¿Sabe qué? Hay que aprender a disfrutar la vida bien. La vida que Dios nos dio hay que disfrutarla bien. ¿Sí? Y eso nos hace así a nosotros felices. Por eso la Biblia siempre habla de felices, bienaventurados los que hacen así. Pero los que no quieren hacer así, ¿qué será? Infelices, ¿verdad? Malaventurados. ¿Sí? ¿Quién dice eso? Lo dice Dios. La primera pregunta que yo debería hacerme de las 4 preguntas es, ¿lo que voy a celebrar es agradable a Dios? Segundo, ¿qué enseña la Biblia acerca de esa celebración a donde yo voy a ir? ¿O qué dice la Biblia acerca de la celebración que yo estoy organizando? Porque hay todavía cristianos que organizan novenas, hermanos. Si alguien te invita a ti a una novena, y yo he escuchado cristianos que dicen, por respeto, yo tengo que ir por respeto. ¿Por respeto a quién? ¿Por respeto a quién? ¿A quiénes? Eso, a los hombres. ¿Y Dios? ¿Dónde está el respeto a Dios? ¿Qué debes respetar primero, a Dios o a los hombres? ¿Será preciso, dice Pedro, agradar a los hombres antes que a Dios? ¿O a quién debes agradar tu iglesia? A Dios antes que a los hombres. Así que no te dé pena, hermano. Ya vamos a ver en la palabra que muchos sufrieron por desagradar a los hombres y por romper compromisos con los hombres. Hasta se quedaron sin trabajo, déjenme decirle. Pero el Señor no los abandonó nunca, hermano. Así que tú decides, o te haces amigo de Dios o te haces amigo del mundo. Pero Santiago dice, no puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo. No es posible, porque a Dios no le gusta eso. Dios no acepta eso. Dios no lo acepta. ¿No? Mire usted, hermano. Mire usted. Entonces, la segunda pregunta que yo debería hacer es, ¿qué enseña la Biblia acerca de lo que voy a organizar o de lo que voy a celebrar? La tercera pregunta es, ¿qué beneficio espiritual obtengo? Yo creo que esta es una de las más importantes. ¿Qué beneficio espiritual voy a obtener de esta fiesta a la que voy a ir? No solo pensar en el beneficio humano, en el beneficio carnal. ¿Qué beneficio espiritual voy a obtener? ¿Me va a enriquecer espiritualmente o no me va a enriquecer espiritualmente? ¿Cuánto te beneficia eso espiritualmente? Eso yo debería analizar. Porque, ¿qué dice la palabra? ¿Qué debemos buscar nosotros? Buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie puede ver a Dios.
¿Sí? Pero estas son preguntas que yo tengo que hacerme. La tercera es la más importante. ¿Qué beneficio espiritual obtengo yo de esta celebración? Si no obtienes ningún beneficio espiritual, entonces tiene más contras que pros. ¿Sí? Tiene menos que más. ¿Qué cosa es ver cristianos, hermano? Yo paso y veo sentado en la novena ahí, tomando el cafecito. Y hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué está ahí? No, es que el cafecito me invitaron y yo por respeto a mis vecinos, a mis vecinas. Y cuando yo te invito a la iglesia no vas. No me respetas. Que te invitan a la iglesia no vas, pero te invitan a la novena y vas. Dios mío, ¿de qué hablamos entonces? El respeto a los hombres solo es una excusa. Y Dios conoce los corazones, hermano. Hay que tener cuidado. Mire, estoy hablando al pueblo cristiano, al pueblo de Dios. Y la cuarta pregunta, mire, ¿hasta qué punto debería estar yo en una fiesta y hasta qué punto debería yo retirarme de la fiesta? ¿Sí? Mire, la fiesta va desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana del siguiente día y yo por respeto a ellos tengo que quedarme hasta que se acabe. No, tú debes saber, el espíritu que mora en ti debe avisarte. No, mira, ahorita esto ya ofende al Señor, por favor. Te acercas, muchas gracias, le agradezco por invitarme, hasta luego. ¿Sí? Hay muchas fiestas que a mí me invitan, mire, yo llego, si es un cumpleaños o algo, llevo mi regalito, le dejo, si es una boda, mi regalo le dejo, estoy ahí, me siento, converso. Si me siento con alguien que no es cristiano, le hablo de la palabra de Dios, nos reímos, hacemos bromas. Y ya cuando veo que empiezan, ¿verdad? Ya coja su parejita, va a bailar y empiezan ya el alcohol y todo eso. Yo le estoy hablando de mí. Me acerco, ¿verdad? A los muchas gracias, le agradezco mucho por haberme invitado, un abrazo, que Dios le bendiga, nos vemos. Con respeto, no me voy criticando, no me voy hablando, no me voy insultando a nadie. ¿Sí? Sí, eso es lo que yo hago personalmente. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿hasta qué punto debería estar yo en una fiesta y cuándo me retiro de la fiesta? Eso ya lo decide usted, hermano. Eso lo decide usted. ¿Sí? Preste atención. Yo quiero que abra su Biblia en 2 de Corintios 5:17. Vamos con la palabra. A ver, preste atención. De modo, dice el apóstol Pablo, que si alguno es cristiano, ¿qué debe pasar? De modo, dice, o sea, como resultado de ser cristiano, ¿qué debe pasar? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo, yo quiero que entienda esto, de modo, como resultado de haber aceptado a Cristo. Si alguno es cristiano, debe entender este principio básico. ¿Qué hacías tú en las fiestas antes de ser cristiano? Hay que ser sinceros, hermano. Algunos varones no se acuerdan ni cómo llegaban a la casa. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Ver la chica, llegan los varones a una fiesta, ver la chica más bonita y invitarle a bailar y después ya no se acuerdan qué pasó ni cómo llegaron a la casa. Divertirse, satisfacer mi ser, mi yo. Eso hacíamos. Cuando el apóstol Pablo dice que las cosas viejas pasaron, ¿qué se está refiriendo? Que pasaron y otras son hechas nuevas. Se está refiriendo a lo mismo que les expliqué. Que antes nosotros vivíamos para agradarnos a nosotros mismos. Ahora vivimos para agradar a Dios. O por lo menos en teoría eso debería ser, hermano. Eso debería pasar en teoría. Si no pasa eso, si no han pasado las cosas viejas y te siguen invitando a una fiesta, no estoy hablando de alguien en personal, yo no he sabido si alguno de ustedes ha ido a una fiesta, yo no sé, les estoy enseñando esto. ¿Es por qué? Porque vienen muchas celebraciones y muchas fiestas y uno debe tener mucho cuidado con eso. Las cosas viejas pasaron, pasó la forma en la que yo celebro las cosas, son hechas nuevas. Ahora yo no hago las cosas para agradarme a mí, hago las cosas para agradar. Pero si todavía seguimos agradándonos nosotros mismos, ¿qué pasará? Todavía las cosas viejas no han pasado. Abra su Biblia en Santiago 4:4. Entonces aquí, cuando hablamos de fiestas paganas, yo quiero irle apuntando esto. Hagamos aquí. El primer principio es que las cosas viejas pasaron. El segundo principio, ¿cuál es? ¿Qué nos dice la palabra ahí? Santiago 4:4.
Oh almas adúlteras. Mire, almas adúlteras. ¿Sabe por qué dice almas adúlteras? Porque son personas almáticas, son personas que se guían por sus sentimientos, por sus emociones, por su alma, ¿sí? Por lo que piensan, por lo que sienten, por lo que viven. No, es que estoy en problemas y voy a salir un ratito a la discoteca, me invitaron mis amigos, mis amigas, quiero distraerme porque si yo veo que otros se divierten, porque yo no me voy a divertir. Alma adúltera, dice la palabra. Todavía te dejas guiar por tus emociones, ¿sí? ¿No sabéis, dice Santiago, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces Santiago la pone fácil, hermano. Decidan de quién quieren ser amigos, dice, ¿verdad? Es duro lo que está diciendo Santiago. Sí, es muy duro, hermano. Decide. ¿Va a seguir siendo almático? ¿Va a seguir teniendo amistad con el mundo? Cuando habla la palabra mundo, no te está diciendo que no tengas amigos. Tú puedes tener amigos cristianos, no cristianos, ateos, testigos de Jehová, mormones, budistas, Hare Krishna. Puedes tener amigos de todo mundo, pero no vas a hacer lo que todos hacen por esa amistad. A eso se está refiriendo, que porque hay una amistad o algo, tú haces lo mismo que hacen ellos. Entonces, mire, el alma adúltera es todavía dominada por sus emociones. Qué pena, hermano, que a veces en medio de circunstancias difíciles pasa algo malo en tu vida y lo primero que buscas es satisfacer tus deseos, tus emociones. No debería ser así. La amistad. Yo tengo que entender esto, hermano. Repita conmigo: yo no tengo compromiso con nadie, solo con Dios. ¿O sí tienes compromisos todavía? Es que si no, mire, pastor, si yo no organizo la fiesta de fin de año, no me vuelven a contratar el año siguiente. Y discúlpeme, alguien puede decir: discúlpeme, pastor, si yo no voy a tomar con mi jefe en mi trabajo, si yo no acepto el alcohol, no me vuelven a dar contratos. Y yo no creo que Dios va a mandar un ángel y me va a dar de comer a mí. Yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme, porque si no, no voy a tener nada. El que piensa así todavía no ha conocido al Señor, hermano. Todavía no ha conocido al Señor. Sí, si a ti te están poniendo presión y te están obligando, ¿qué dijo el salmista David? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque todos me dejen. Cuando sus hijos se encuentran entre la espada y la pared, y cuando el mundo quiere destruirlos y quiere llevarlos a donde estaban antes, déjame decirte que Dios no va a permitir eso. Dios no va a permitir. Dios no lo va a permitir. Por eso es que servimos a un Dios vivo. Tú no tienes un Dios muerto. Si tú tuvieras una imagen, una estatua, créeme que yo hubiera seguido ahí toda mi vida, hermano. Pero gracias a Dios que tengo un Dios vivo que escuchó mi oración. A Daniel le pusieron a prueba, ¿sí o no? O te arrodillas delante de la imagen, o te lanzamos al foso de los leones. Le pusieron a prueba. Lo que me impacta a mí es que Dios permite esas pruebas. Dios lo permite, hermano. Van a llegar puntos en tu vida en la que tú tienes que escoger o agradar a Dios o agradar a los hombres. Si tú decides agradar a los hombres, vas a seguir con tu sustento, aunque pequeño, de $2 la hora, y vas a seguir ahí, hermano, pero vas a seguir esclavo del enemigo. Si tú decides agradar a Dios, el Señor no se va a olvidar de ti, hermano. No se va a olvidar. Dios no se olvida de sus hijos. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Qué pasó con Daniel? Le echaron al foso de los leones. A mí me dijeron: decida usted, porque su puesto está ahí. Si quiere trabaje, si no quiere trabaje, porque al siguiente año me quisieron bajar de $2 a $1.50 la hora de clase. Imagínese usted. Me dijeron: si usted quiere trabaje, si no quiere váyase.
Cuando Dios respondió la oración y llegó este hombre y me dijo, vamos a que trabaje, yo me acerqué de nuevo a la persona, al rector, le dije, muchas gracias, le agradezco por el tiempo que me permitió. Usted me dijo que si quiere me quede o si quiere me vaya, yo le agradezco, me voy. Hermano, Dios es fiel, Dios es un Dios vivo. No le digo que me hice millonario, hermano, he tenido muchas necesidades. Mire, los personajes de la Biblia han pasado muchas cosas muy duras, pero siempre llega un punto en la vida de uno en el que Dios va a probar tu fidelidad. Y tú, por tus compromisos o tus cosas, tú puedes decir, no, me rindo a esto. O tú puedes decir, yo prefiero agradar a Dios. La primera de Corintios 10:14. Si a ti te invitan a un cumpleaños, escucha, aquí quiero ser bien enfático. Si a ti te invitan a un cumpleaños, coma de todo lo que le ponen en la mesa. Dé gracias a Dios, bendiga los alimentos. Y para adentro, hermano, coma de todo. Vaya usted, ¿sí? Coma de todo lo que le pongan en la mesa. Pero si a usted le invitan a una fiesta en honor al niño Rey de Reyes, al niño ni sé cómo, ni sé cuánto, en honor a ídolos, no coma de lo que le ponen en la mesa. Y es más, ni siquiera vaya, porque son fiestas paganas, son fiestas a ídolos. ¿Acaso beberemos de la copa del Señor? Ahorita tú estás bebiendo de la copa del Señor, de su palabra, pero la otra semana vas a la novena, o al fin de año vas a la novena, esa es la copa de los demonios. Dice, mire, lo que usted tiene que entender es esto, escuche, lo que usted tiene que entender es esto, que Pablo está diciendo claramente que no es que los muñecos sean algo, no son nada, pero ¿quiénes están detrás de los muñecos? Dice. ¿Por qué este texto no le explican a la gente que va tras los ídolos? ¿Por qué no le dicen que no están adorando a Dios ni adorando a los santos, están adorando demonios? Y no lo estoy diciendo de forma acusatoria, lo estoy diciendo de forma hermano, podríamos decir de una manera que me angustia ver que no conocen esta parte de la Biblia. Cuando tú te arrodillabas delante de un muñeco, delante de un ídolo, no te estabas arrodillando delante de un Dios, te estabas arrodillando delante de demonios. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías eso tú? Pablo, pero tú estás loco, Pablo, ¿cómo vas a decir eso? Mire, es Pablo, hermano, no lo estoy diciendo yo, es Pablo el que está diciendo esto. Así que no coman de lo sacrificado a los ídolos, porque eso no es sacrificado a un muñeco, porque los muñecos a la final eso es barro, puede ser madera, puede ser metal, eso es nada, hermano, es material, es elementos. Pero lo que tú debes entender es que esa comida no fue dedicada a el muñeco ni a Dios, sino a demonios. Entonces no vas a participar de la comida de Dios y la comida de los demonios, está diciendo. ¿A qué fiestas debería ir un cristiano? Vaya a cualquier fiesta que le inviten. Hágase las 4 preguntas que yo le hice. Pero cuando usted sepa que esa fiesta es en honor a un ídolo, a un muñeco, usted sabe que es en honor a demonios. No vaya, le aconsejo. Porque Pablo empieza diciendo, amigos míos, les aconsejo esto. ¿Sí? ¿No sabéis? ¿Acaso no saben? Bueno, si no sabían, ahora saben, dice Pablo. Si no sabían, ahora saben. Que lo que se hace en honor a un ídolo es en honor a demonios. ¿Qué cosa, hermano? Eso es muy duro, ¿no? Y para finalizar, hermano, mire usted qué nos dice 1 Corintios 8:1.
En cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas, la comida que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios, el Dios que está en los cielos. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todas hay este conocimiento, que algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, mire, esto es muy claro, hermano, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hablando de las cosas, de las fiestas y de la comida de los ídolos, ¿sí? No solo yo no debo ver por mí, sino por ¿quiénes? Por los débiles en la fe. Me abstengo de muchas cosas, dice Pablo, no por mí, porque yo sé que la comida a la final es comida. Pero si hay alguien que recién se convierte del catolicismo y me ve a mí sentado, dice, en un lugar de ídolos, comiendo lo sacrificado a los ídolos, ¿qué va a pasar con el recién convertido? Dice, va a creer que eso es bueno, ¿sí? Va a creer que eso es bueno. Hay que ser sabios, ¿sí? Por testimonio, hermano. Y vamos a terminar leyendo lo que dice Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. No temas nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Mira, tú puedes vivir en esta tierra cómodamente. Cierra tus ojitos y órale al Señor. Y el Señor no tiene nada en contra de que tú vivas bien, hermano. Pero el Señor sí tiene algo cuando tú todavía eres amigo de las cosas de este mundo. Cuando tú no quieres romper compromiso con los hombres y todavía sigues agradando a los hombres, pero desagradando a Dios. Cuando tú no sabes discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. No temas, le dijo Dios a la iglesia, lo que has de padecer, porque has de padecer mucho, iglesia. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero no eres pobre, le dijo el Señor. Tú eres rico. Es mejor ser rico para con Dios y pobre para con los hombres, que ser rico para con los hombres y pobre para con Dios. Hay a quienes Dios los considera pobres espiritualmente porque no dejan de agradar al mundo, porque no dejan de agradar a los hombres, porque siguen agradando
¿Hasta cuándo romperemos los lazos que nos unen? ¿Hasta cuándo seguiremos participando de novenas de los ídolos? ¿Hasta cuándo participaremos de la mesa de los demonios? ¿Qué prefieres tu iglesia? Si la palabra no es suficiente para ti, dile: Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Si todavía sigues celebrando cosas y fiestas, si todavía sales en borracheras, si todavía hay fornicación, si todavía hay todas estas cosas que ahora tú sabes que son jezabélicas, de un espíritu jezabélico que gobierna incluso las iglesias cristianas, dile: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Dígale: Padre, dame sabiduría para saber que sí, que no debo hacer. Dame discernimiento. Dile: Señor, dame discernimiento para saber hasta dónde debo estar y dónde debo estar, Señor. Yo quiero ser limpio. Dígale: yo quiero estar contigo. Padre, perdóname. Perdóname, Señor. Se acercan las fiestas, las celebraciones, y el corazón de los hijos de Dios debe ser agradar a su Padre. ¿En tu corazón hay ese deseo, iglesia? ¿Hay agradar a tu Dios, agradar al Señor? Es tu deseo. Deja de ser amigo del mundo, dice su palabra. Dejemos de ser amigos del mundo y empecemos a ser amigos de Dios. Si tienes un grupo de amigos, un grupo de personas que aún te incitan y te seducen a hacer lo que a Dios le desagrada, es tiempo de romper ya esos lazos. No te angusties. No pienses que no vas a disfrutar la vida, porque camino de muerte es caminar por donde a Dios no le agrada, pero camino de vida es agradar a Dios. Felices, bienaventurados los que obedecen su ley, su palabra. Felices. Aún fallamos, aún somos débiles, aún fallamos, pero mi deseo es agradarte, Señor. Mi deseo es agradarte, Padre. Mi deseo es agradarte, Señor. Ayúdame, dígale: ayúdame, Señor. Si eres débil todavía para romper compromisos con el mundo, dígale: Señor, ayúdame. Dame sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús, derrama sabiduría sobre tu iglesia, Señor. Ayúdales tú, Padre. Ayúdales tú, Señor. Ayúdales tú, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dele gracias al Señor. Dele gracias por su palabra. Dele gracias por su amor, por su bondad. El Señor no se ha acercado a juzgarte. Aún el Señor no está juzgando. El Señor se ha acercado a enseñarte, a instruirte. El Señor se ha acercado a redarguirte. Si todavía estás agradando a los hombres y no a Dios, es tiempo de agradar a Dios. Aunque los hombres se resientan, pero es mejor agradar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que agrada a Dios no sufrirá daño en la muerte segunda. Pero el que vive para agradar a los hombres y no a Dios, sí sufrirá daño en la muerte segunda. Será juzgado y será condenado. Así que tú decides a quién vas a agradar. Si vas a agradar a Dios o vas a agradar a los hombres.